Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy tenemos el tema sensibilizar en el curso de vida en las acciones públicas de México. Nos acompaña el día de hoy la doctora Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población por el CEDUA, el Colegio de México en 2001. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, desde hace 25 años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde el 2012 fue designada por la máxima autoridad universitaria coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre el Envejecimiento y Vejez de la UNAM, donde desarrolla actividades académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, para el periodo 2017-2018 y también fue la única mexicana y latinoamericana en asistir al Nobel Prize Dialogue 2019, The Future of Aging, organizado por las Fundaciones Nobel de Suecia y la Areces de España. Ha sido reconocida por el Colegio de Michoacán por el mérito en investigaciones y acciones sobre migración y vejez por el Colegio de Michoacán en mayo del 2019. También recibió la medalla al mérito social Lydia Berthely por la labor social emprendida hacia las personas mayores, medalla otorgada por la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en agosto de 2019. En 2020 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria académica y contribución científica. Desde 2009 representa a México en la Red Latinoamericana de Investigación en Envejecimiento, LARNA, dirigida por el Oxford Institute of Population Aging en Reino Unido. Ella ha sido consultora en el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE CEPAL, Banco Mundial, gobiernos nacionales y estatales. Sus temas de interés son derechos humanos en personas mayores, redes de apoyo social, hogares y familias, impacto de la migración en el fenómeno del envejecimiento en México y los Estados Unidos con una perspectiva transnacional. Es autora y coordinadora de varios libros como Redes Comunitarias, Género y Envejecimiento en el 2003, Migración, Redes Transnacionales y Envejecimiento en el 2006, Historias detenidas en el tiempo, El fenómeno migratorio desde la mirada de la vejez en 2008, Envejecimiento en América Latina y el Caribe, Enfoques interdisciplinarios en investigación y docencia en 2013, Vejez, Salud y Sociedad en 2014, Población y Envejecimiento, Pasado, Presente y Futuro en la Investigación Sociodemográfica 2017 y Desafíos de la Vejez, Salud, Empleo y Población en 2019. También ha publicado un centenar de artículos y capítulos a nivel nacional e internacional sobre el proceso de envejecimiento demográfico en la región de América Latina y el Caribe, estudios gerontológicos, redes sociales y sistemas de protección social. Le cedo el micrófono, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar en una actividad del INAPAM. Hace mucho que no me invitaban y la verdad que me da muchísimo gusto porque voy a hablar de un tema que he trabajado esto teóricamente desde hace muchos años y me encanta ver cómo podemos pasarlo a la mirada de las personas preocupadas en el envejecimiento, en la vejez y en las personas mayores, desde un enfoque distinto. Entonces, titulé mi presentación, la puse como sensibilizar sobre el curso de vida en las acciones públicas de México, ¿no? Habíamos pensado con Erika un título un poquito más grande, pero me conformo con que tengamos una perspectiva sobre la idea de sensibilizarnos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hay, digamos, hay muchas acciones que llevamos a cabo como funcionarios o incluso como investigadores, ¿no? Acciones públicas y también desde la esfera de la iniciativa privada, que muchas veces se realizan sin tomar en consideración las trayectorias de las personas, las trayectorias vitales de las personas. Y eso tiene mucho que ver porque no estamos viendo, digamos, esa perspectiva del curso de vida y la riqueza que nos puede ofrecer para ver justamente a la completud de la persona misma, ¿no? Entonces voy a ver si puedo ir avanzando. Perfecto. Entonces, a ver, lo que quiero ver aquí son varias cosas que hemos discutido en el seminario universitario y con muchas colegas con las que he trabajado estos aspectos. Primero es que hay que distinguir muy bien que hay muchas personas, hay un gran conjunto de profesionales que trabajan con las personas mayores y que trabajan especialmente con la vejez, ¿no? Y hay muy pocas personas que trabajan en el envejecimiento, en la perspectiva del envejecimiento. De hecho, hay una mirada gerontogeriátrica muy fuerte ya en nuestro país,
pero no hay esa mirada del envejecimiento en su amplia consideración, ¿no? La otra cuestión tiene que ver con cómo llevamos estas miradas y estos conceptos teóricos a la institucionalización política. Y eso es una cosa muy complicada, pero que vamos avanzando en cierta medida y me parece que es interesante poderlo tener en cuenta porque requiere de muchos insumos interdisciplinarios, ¿no? Y por supuesto también de ver cómo se está haciendo en otros países del mundo y eso me parece muy importante. Entonces, para ello, nosotros nos auxiliamos de la perspectiva del curso de vida, que es la que básicamente vamos a hablar ahora, porque desde la perspectiva del curso de vida, el envejecimiento que tenemos como personas y el desarrollo humano generan unas formas de vejez, ¿no? Generan distintas formas en que vivimos las vejeces, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? El papel de la gerontología en esto y las ciencias del envejecimiento, las ciencias sociales y todas las otras ciencias no sociales que contribuyen a esto es sumamente importante. Y la perspectiva que también nos permite ver el curso de vida desde otros profesionales, de otros científicos, es cómo hay una desigualdad o unas desventajas o discriminación acumulada en el curso de vida de las personas que producen una forma de vejez, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver acá, cómo se construye esta vulnerabilidad y la dependencia, qué papel tienen los determinantes sociales, y en lo que yo he trabajado todos los últimos 10 años es en el marco político del envejecimiento activo, ¿no? Entonces, que a ver si nos da tiempo de hablar sobre eso, pero si no, pues ya lo veremos, ¿no? Y una de las cosas importantísimas es que, si ustedes lo recuerdan, nos pasamos como 20 años tratando de distinguir lo que es la vejez y lo que es el envejecimiento, ¿no? Y entonces, y cómo tiene una noción del tiempo distinta, ¿no? La vejez es una etapa de la vida, ¿no? Que es después de la adultez, ¿no? Y aquí hay una discusión bien interesante porque en muchos lados se pone que es la última de la vida, ¿no? Y mis amigas uruguayas y gente que trabaja, mujeres mayores que trabajan a otras mujeres mayores, me dicen, cualquier etapa de la vida es la última etapa de la vida, Verónica, no nada más la vejez. Entonces, eso también te mueve mucho en cómo estamos conceptualizando a la vejez y al envejecimiento, ¿no? Entonces, este tema del envejecimiento ya lo vemos como un proceso y no como una etapa, ¿cierto? Y esto es sumamente importante de tomar en consideración, porque se construye desde etapas tempranas de la vida. Y esto es una cuestión muy importante en la que nos vinculamos pues a las condiciones de pobreza, de desigualdad, de exclusión y de vulnerabilidad. Y ya esto, para mí, ya es un posicionamiento político, ¿sí? Y es un posicionamiento político en el que yo me inscribo como mujer, y como investigadora y como una mujer adulta de pronto que está trabajando también sobre la vejez avanzada y sobre mi propia vejez, ¿no? Inicialmente yo trabajé este tema porque mi padre murió muy joven, mi padre murió a la edad que yo tengo ahora, a los 56 años, y obviamente, pues mi abuela vio morir a su hijo, y hay toda una cuestión bien interesante relacionada con cómo vemos los viejos y las viejas en mi familia, ¿no? Entonces, eso me hizo a mí mucho estudiar esta temática. Y bueno, obviamente, viendo el envejecimiento como desde la perspectiva del curso de vida, pues te mete a entender no solamente a la vejez, sino también a la adultez, también las relaciones intergeneracionales y todas las estructuras de oportunidades que tiene nuestra población. Entonces, quiero que lo ubiquemos muy bien porque esta perspectiva, esta mirada de ver el envejecimiento como un proceso que va desde que nacemos a lo mejor hasta que morimos y vinculado al desarrollo humano, pues es sumamente importante porque no está de alguna manera en conflicto con esta forma en que tenemos estructurada la política social en muchos países, ¿no? Nuestra política social en realidad está todavía anclada en una ingeniería de los 60s y los 70s,
cuando se pensaba en la explosión demográfica, y entonces había que atender a los niños y atender a las familias y luego atender a los adolescentes, pero también a los ancianos, a la senectud, pero también, o sea, todo estaba fragmentado porque en esos entonces se pensó así la estructura política de nuestro país. Entonces vemos desde la política parcialidades, personas parciales, ¿no? Como jóvenes, como niños, como bebés, o sea, los vemos todos parciales y no los vemos en su secuencia vital, digamos, en toda su trayectoria vital. Entonces, esto no solamente le pasó a México, le pasó a muchos países del mundo. Y por eso, esta perspectiva de curso de vida es una perspectiva teórico-metodológica muy importante, pero yo también creería que también tiene que ver también con un cierto posicionamiento político que tiene este enfoque, porque reúne, digamos, las miradas de Tamara Hareben, por ejemplo, en la historia, de Elder, en la psicología, en la demografía, de otros personajes, de otros académicos en la psicología y en la sociología. Fíjense, esto es muy interesante. Y hay una mirada que mezcla aquí esta dimensión, la dimensión del tiempo, que es una dimensión que nos traspasa a todas las personas, pero nos traspasa de manera diferente. Nosotros lo vemos a nivel individual, por supuesto, ¿no? Cada cumpleaños, pues vemos cómo pasa nuestro tiempo personal, nuestro tiempo individual. Pero también lo vemos a nivel del tiempo familiar. Por ejemplo, cuando una pareja decide comenzar una vida familiar, inicia el tiempo de esa familia, ¿sí? Pero también lo vemos en términos del tiempo histórico. Cada generación, cada grupo de personas que nacen en determinado momento comparten un tiempo histórico. Y entonces, cuando vemos las generaciones diferentes, vemos que distintos grupos de personas comparten tiempos históricos distintos. Y entonces, eso, por ejemplo, es sumamente revelador porque meter al tiempo histórico en la discusión es un poco pensar cómo la historia, los determinantes de las acciones políticas y las acciones sociales, de pronto, están influyendo en tu vida. Y esto, por supuesto, tiene un posicionamiento político muy importante. No es que las personas decidan su vida como es, sino que está enmarcada en ciertos aspectos. Y esto, pues, lo dijo uno de los principales creadores de esta perspectiva, que se llama Glenn Elder, que desde los 80s, yo diría que un poquito antes, pues ha hecho muchas investigaciones. Una de las más famosas tiene que ver con los niños en la Gran Depresión de 1930. Niños que él entrevista ya como adultos y adultos mayores y reconstruye el curso de vida de estas personas y por supuesto hace toda una reconstrucción también histórica, ¿no? Entonces, el tiempo individual en esta perspectiva se afianca, digamos, se utiliza tres conceptos muy importantes, que es el de trayectoria, ¿no? Que es el más usado tal vez, el más analizado, las trayectorias de las personas. Todas las personas tenemos varias trayectorias en nuestro tiempo vital. La trayectoria salud-enfermedad, la trayectoria migratoria, la trayectoria laboral, la trayectoria educativa, la trayectoria sexual, todos tenemos muchas trayectorias y esas trayectorias se ven a veces trastocadas por transiciones, por eventos de cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando eres soltera y luego te casas, es una transición, por ejemplo, es un cambio, ¿no? Pero también hay unas transiciones son sumamente importantes. Nosotros les llamamos eventos cruciales, pero en la literatura están como turning points, como eventos muy fuertes, ¿no? Unas transiciones muy fuertes. Yo creo que ahora el COVID y esta etapa en la historia que estamos viviendo y que compartimos históricamente, hemos vivido una transición, ¿no? Un antes y un después a partir del COVID. Entonces, el COVID-19 es un evento crucial, es un turning point, ¿no? Entonces, este enfoque de curso de vida no nada más tiene estos conceptos, sino también tiene unos postulados muy importantes que a nivel gerontológico y en el estudio sobre el envejecimiento es sumamente importante porque
Fíjense que hace muchos años, yo todavía recuerdo haber leído en algunos colegas, que seguramente ustedes los identifican mejor, toda esta visión como determinista sobre la vejez y cómo ya después las personas no aprenden dependiendo de cierta edad, de determinada edad, y luego a partir de determinada edad la gente se va a enfermar, va a tener achaques. O sea, como hay muchos determinismos vinculados con el envejecimiento y con la vejez, ¿no? Y entonces estos postulados son bien interesantes porque también están como cuestionando muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Uno de ellos es que el individuo, ¿no? Tiene un desarrollo humano continuo todo el tiempo de su vida, ¿no? No hay un momento en el que no tenga ese desarrollo. Las personas en nuestra vida tenemos siempre unos formatos, estrategias de desarrollo y de crecimiento. Y esto es sumamente importante, ¿no? No hay un momento en el que tú dejes de pensar, aunque a lo mejor ya no te puedas mover o tengas una enfermedad, tú siempre seguirás desarrollándote en otras dimensiones, por ejemplo, en el del pensamiento, el filosófico, el espiritual. El chiste es que siempre tenemos un desarrollo y eso lo tenemos que tener muy claro nosotros como personas porque siempre estamos en ese proceso. El otro concepto muy importante es el de la agencia, ¿no? Es el libre albedrío. Ahí hay un concepto filosófico bien interesante, así como vieron que en el desarrollo humano está este concepto que es muy psicológico, ¿no? El desarrollo humano. Pues también de libre albedrío o agencia, que tiene mucho que ver con la capacidad y la autonomía de las personas en tomar decisiones y resistir a veces a ciertas condiciones de la estructura social, ¿no? Y esto es sumamente importante. Es una de las cuestiones más interesantes del curso de vida. El tiempo y lugar, otro principio muy importante que tiene esta perspectiva, porque, y aquí vuelve a insistir esta noción del tiempo histórico, ¿no? Del tiempo familiar, que cada persona vivimos, ¿no? Eso nos determina en cierta medida, estamos insertos en ese momento histórico, pero también en un espacio, en un lugar. Esto en sociología era muy fácil verlo porque yo creo que esa es la contribución de la sociología, porque es la formación sociohistórica que cada persona o cada región vive. Entonces, esto es muy importante. Mercedes Blanco, quien ha hecho una sistematización muy importante de esta perspectiva teórica, dice que cada persona tiene un curso de vida irrepetible y eso lo recupera mucho de Glenn Elder, quien habla desde esta lógica, ¿no? Otro de los temas otro de los conceptos que son muy importantes es el timing. No hay una traducción específicamente en español de este concepto. Y es el momento en el que ocurre una transición en el curso de vida. Entonces, no es lo mismo, y nosotros siempre con mi colega Telesforo Ramírez siempre ponemos ¿cómo se llama? Siempre ponemos el ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo enviudar a los 30 años que enviudar a los 80 años, ¿sí? Y no es lo mismo tener tu primer bebé a los 40 años que tenerlo a los 15 años. Ese momento, esa edad, ese timing en el que tú vives una transición es sumamente importante, ¿sí? Y eso puede ser determinante en las acciones públicas que tengamos por una persona. Entonces, parte de la sensibilización de las acciones públicas tendríamos que ver este tipo de conceptos. Y otro de los principios que tiene esta perspectiva y que a mí en lo personal me gusta muchísimo porque es el de las vidas interconectadas, ¿no? Y yo lo he tratado de trabajar durante muchos años a partir de esta invitación que me hicieron pues ya casi hace 20 años, en el 2003, la CEPAL, para trabajar redes comunitarias. Y es justamente tratar de visualizar las vidas interconectadas de las personas, ¿no? Y hay muchas acciones públicas que se basan justamente en este capital social o en estas redes de apoyo, en la interdependencia que tenemos y en los vínculos que establecemos unos a otros. Y una cosa muy importante que tiene este principio es que todo lo que yo haga, lo que yo decida o lo que no haga, tiene repercusión en otras personas, porque estamos conectados,
¿sí? Y ahorita yo creo que con el COVID es súper importante este principio, porque si yo no me protejo y yo no me cuido, estoy poniendo en riesgo a esas otras vidas que están conectadas con la mía, ¿verdad? Entonces, en conjunto estamos compartiendo ciertas experiencias y eso nos marca como una generación que vive esta pandemia y estas relaciones de distanciamiento físico de una manera específica, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre las tantas cosas que hace el curso de vida es que nos permite ver las condiciones sociales y la salud, que en cierta medida pues están determinando nuestro envejecimiento personal, ¿no? Y nuestro envejecimiento también como población. Y puse este diagramita, que es un diagrama que ya se voló la fuente por ahí, se perdió, que es de Alexander Kalache, que es uno de los promotores más importantes que ha tenido la Organización Mundial de la Salud sobre el envejecimiento activo y su marco político. Él es ahora un activista, una persona mayor activista, director del Instituto Internacional de Longevidad. Y lo que él aquí nos está diciendo en esta gráfica, que me gusta mucho, es cómo se desarrolla nuestro curso de vida y cómo desde el nacimiento, de tal vez desde antes, desde el momento en el que nuestra madre estamos en su vientre, se dan unos procesos de riesgo, ¿no? Que de pronto se pueden acumular, se acumulan en el curso de vida. Entonces, cuando vemos personas que han sufrido, o por ejemplo ahora, que está muy en la discusión todo la diabetes, la hipertensión, la obesidad de muchas personas y su mayor riesgo en la vejez ante COVID, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que estas personas pudieron vivir obesidad desde la edad, desde el momento de la niñez, ¿sí? Una posición económica en desventaja, enfermedades crónicas que comenzaron posiblemente el timing de esas enfermedades crónicas no se dio en la vejez, se dio en etapas tempranas de su curso de vida. Y no podemos dejar de pensar que esas personas mayores o esos adultos hoy enfermos de hipertensión, diabetes u obesidad, pues tuvieron un proceso, posiblemente una trayectoria laboral de precariedad derivada de un modelo económico que compartieron desde el tiempo histórico. Podemos pensar que muchas de estas generaciones vivieron un tiempo histórico neoliberal con el Tratado de Libre Comercio en el 95, o sea, casi 25, 30 años atrás, y un cambio obviamente en el mercado laboral que lo precarizó, que les bajó los ingresos y obviamente donde ya no hay algún tipo de alimentos más accesibles ni tiempo para cuidar su salud, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, nosotros que hemos analizado también la migración, como oyeron en mi presentación, pues nosotros vemos que muchas personas migrantes, ¿no? Durante mucho tiempo de su vida, pues experimentaron esa transición de cambiar de un lugar a otro e iniciaron una trayectoria migratoria, ¿no? Pero en ese proceso, ¿no? Uno ve que hay ciertos elementos que van también apareciendo, ¿no? Como la desnutrición en etapas tempranas, en la infancia, la pobreza, accidentes, ¿no? Migración familiar o en la adolescencia, por ejemplo, ya el inicio de una salud reproductiva, el inicio de la reproducción, de prácticas sexuales, de riesgo, inicio de la actividad laboral. O sea, hay cuestiones que cada persona ha experimentado, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los migrantes. Nosotros tenemos un artículo, mi compañero Telésforo Ramírez, Rogelio Sainz, compañeros, y una servidora que habla justamente del tiempo de vida, el curso de vida de los migrantes y cómo ellos en distintos momentos de su vida están experimentando los efectos de la política migratoria, por ejemplo, ¿no? Muy diferente en la etapa de los braceros, en la etapa clandestina o en las etapas, por ejemplo, ya de la persecución del migrante, ¿no? Entonces, cada uno de esos momentos históricos, el tiempo histórico, está determinando cómo las personas migrantes están viviendo su migración, ¿no? Y a veces fue con una complacencia gubernamental por un acuerdo, o a veces con la Border Patrol persiguiendo a estas personas,
o criminalizando la migración, como está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, ahí tú ves cómo hay trayectorias insertas en momentos históricos distintos, donde se viven procesos de mucha violencia también institucional, ¿no? Y eso es parte de la sensibilización de las trayectorias vitales en las acciones públicas, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, desde el enfoque gerontológico, esta perspectiva pues es sumamente importante porque se vincula, o al menos yo en mi laberinto mental lo vinculo con este proceso de envejecimiento, o sea, verlo desde largo plazo, no solamente en una persona, en un grupo de la población, sino ver en distintos grupos de la población, pero incluso en cada una de ellas, ver este proceso de envejecimiento, ¿no? Es interdisciplinaria, sin duda, y es transdisciplinaria. Y obviamente, pues rescato estas tres dimensiones del curso de vida, individual, familiar y generacional, pero también hay otros conceptos que me permiten ayudar a entender todo esto, que es la generatividad, por ejemplo, la cuestión de la biopolítica, ¿no? de la psicogerontología, en fin, muchos conceptos y muchas disciplinas o enfoques teóricos que permiten ver esto. Ahora bien, dentro de estas vertientes del curso de vida hay una dimensión que se ha señalado desde la sociología que busca rescatar o busca enfatizar que todas las vidas son distintas, sin duda todos los cursos de vida son diferentes, pero en algunos, desde muy temprana edad, se van acumulando desventajas. Entonces, cuando decimos primero los pobres, estamos enfocándonos también a los grupos de población que tienen desventajas acumuladas en contraposición con aquellos que estamos en otra situación socioeconómica de mayor ventaja, ¿no? Y eso también, por ejemplo, es muy importante desde los niños, los adolescentes, las personas mayores, visualizar esas desventajas, ¿no? Porque todos los sistemas sociales, aún Holanda o aún no sé, por ejemplo, Singapur, ¿no? Todos los sistemas sociales y todas las naciones generan desigualdad, ¿no? Y esta se proyecta en el curso de vida de las personas a través de la demografía, como lo podemos ver, o desde las trayectorias mismas de los individuos, ¿no? Y esto se puede ver en las diferentes etapas de la vida. Y lo que tenemos nosotros que tener mucha claridad es en identificar la trayectoria de desventaja de las personas, ¿no? Esos timings, ¿no? Cuando empezaron con ciertas adicciones, cuando empezaron con ciertas enfermedades, cómo es que, en qué momento inicia su vida reproductiva, y también ver esos aspectos subjetivos que van de la mano de la propia trayectoria, y esto es qué decisiones las personas están tomando. ¿Cuál es la agencia que tienen las personas frente a esas trayectorias y esas tomas de decisiones en su vida, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de la desigualdad acumulada es algo muy importante porque no es solamente que las personas vivan una situación de pobreza o desigualdad actual, sino que la han vivido durante años. Y esto las pone en muchísimo mayor desventaja que alguien que ha vivido una situación coyuntural en su momento, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y, por ejemplo, Ferraro y Chippi hablan de 5 axiomas de la desigualdad acumulada. Esto que todos los sistemas sociales generan desigualdad, ¿no? Las desventajas incrementan la exposición al riesgo, ¿sí? Esto es muy importante. La desventaja no es neutralidad, ¿eh? Genera exposición al riesgo, pero también a veces una desventaja, si tú tienes una agencia, puedes convertirla en ventaja, ¿sí? Por ejemplo, ahora no nos podemos ver físicamente, no puedo ir a INAPAM o a un auditorio a hablar con ustedes por el COVID, pero esta desventaja me está generando una ventaja porque puedo estar en muchísimos lugares en un mismo día y muchas personas puedo compartir con muchas personas estas experiencias, ¿no? También las trayectorias del curso de vida son delineadas por esa acumulación de riesgos,
¿sí? O sea, las trayectorias de la vida de las personas están inmersas en oportunidades y en recursos, pero también en muchas posiciones de riesgo, ¿sí? Y eso también es sumamente importante porque de ahí de pronto surge este concepto de agencia que es o sea, fíjense que esto es bien interesante. Si bien hay una fuerza de la estructura social, ¿sí? También hay una fuerza de los individuos para resistirla. Y esto es muy hermoso porque es la mezcla entre lo sociológico y lo psicológico, ¿no? Los sociólogos siempre pensamos que las personas estamos determinadas por la estructura social, por la clase social, por la pobreza, por la desigualdad. Pero lo que nos dicen también los psicólogos es que las personas tienen resiliencia y tienen formas de resistir a este tipo de aspectos. Entonces, eso es lo que hemos vivido, ¿no? A mí hay muchas personas jóvenes, alumnas, que me dicen, pero ¿cómo vamos a superar el COVID? ¿Y cómo vamos a superar toda la crisis que ha pasado, ¿no? Que va a venir. Y yo le dije, pero no se preocupen, ya tenemos la experiencia de 40 años de crisis con el neoliberalismo, de precarización, de pobreza. Tenemos estrategias que ya hemos acumulado para sacar a flote, digamos, nuestra sociedad y estrategias que nosotros como personas podemos recuperar, ¿no? Entonces, de pronto ahí la agencia, ¿no? Y bueno, y otro aspecto muy importante es que la percepción de las trayectorias, como yo me autopercibo, ¿sí? Es muy importante para poder influenciar o inhibir o de alguna manera determinar ciertas trayectorias siguientes. Entonces, esto es sumamente importante también porque fíjense que ahí es cuando los grupos de autoayuda, estas visiones de la asertividad desde la psicología, las formas en que estamos nosotros valorando nuestra propia trayectoria vital, nos ayuda mucho a poder enfrentar e influenciar otras trayectorias. Y bueno, este último axioma es el más duro de todos, pero es totalmente, así es, ¿no? Acuérdense, hay una desigualdad acumulada que puede provocar la muerte temprana, ¿no? La muerte en la infancia, la muerte en la adolescencia, ¿no? Hay unas desigualdades acumuladas, riesgos en el ambiente que pueden propiciar que las personas pues mueran cuando uno menos lo esperaba, ¿no? Y eso es porque no vemos, pero ahí están esos riesgos y esas desigualdades, ¿no? Y bueno, por supuesto, todo eso nos hace pensar que en cierta medida hay una construcción social de la dependencia. Ni la dependencia ni la vulnerabilidad es una cuestión divina o por el azar del destino y pues tuve mala suerte. No, hay una construcción social de la que somos responsables todos, como Estado. Y esa construcción tiene que ver, o sea, cuando las decisiones de un político, las decisiones de un gobierno están afectando a las poblaciones, estamos construyendo dependencia, construyendo riesgos, construyendo vulnerabilidad. Entonces, a mí por eso a veces yo digo que las personas no es que son vulnerables, no, las personas son vulneradas. Entonces, ese concepto, ¿no? De o sea, no, por eso las comisiones de grupos vulnerables me quedan regordos, porque no es que las personas por sí mismas sean vulnerables, las hemos hecho vulnerables. ¿Y por qué? Porque vulneramos su vida a partir de generar riesgos alrededor de su existencia, ¿no? Y entonces, pues eso es muy importante. Y lo que tenemos que hacer en la acción pública y en la acción política y social es modificar las condiciones de vida de las personas. Por eso a veces, y con todo respeto con los geriatras o con aquellos médicos que están viendo nada más, por ejemplo, la parte de la fragilidad o la parte de la dependencia física, pues sí, está excelente. Ustedes trabajen con el 30% de la población adulta mayor. Nosotros vamos a trabajar con el 70% restante y bueno, y con todos los que quieran, porque lo que tenemos que hacer es prevenir que las personas entren en situación de dependencia. Y por eso trabajamos con gobiernos, por eso trabajamos construyendo oportunidades y trabajamos de pronto para minorar la desigualdad que se va acumulando, ¿no? Y esto un poco en relación, y ahorita van a ver con la lógica que se ha venido trabajando, que nosotros hemos trabajado desde hace muchos años, que tiene que ver con esta lógica de la medicina social, ¿no? La medicina, cómo se ubica, por ejemplo, la cuestión laboral,
con la medicina también, ¿no? En la salud de los trabajadores. Ya desde el siglo antepasado, Federico Engels lo trabajaba, por ejemplo, ¿no? Con su libro famoso sobre la salud de los trabajadores, ¿no? En la industria, en las fábricas. Entonces, esto es sumamente importante, no están separados, ¿no? Ahora es cuando vemos una mayor coordinación entre salud y trabajo y con el IMSS y todo eso, pero tendría que haber sido así desde hace muchos años atrás para minorar los efectos en las enfermedades de las personas y todo eso, por ejemplo, ¿no? Salvador Allende también en su tesis de licenciatura como médico hablaba de la enfermedad como desde el origen social, ¿no? Y ustedes ahí van a ver, obviamente, que mi postura, pues es una postura muy comprometida, con la parte más como de izquierda en términos políticos, y yo estoy convencida de eso, porque lo he planteado desde hace muchos, muchos años, ¿no? Esta visión del doctor Allende o esta visión del doctor Howard Weisking en el libro de medicina y el imperio de la salud pública, en donde están justamente hablando también de cómo los consorcios transnacionales entran a los sistemas de salud de las poblaciones y comienzan procesos de privatización. Y por ejemplo, una cosa que decía Salvador Allende es cómo la privatización comienza cuando aquel funcionario médico del seguro público, de la seguridad pública, está trabajando también en su consultorio privado, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso de privatización de su trabajo, del proceso de salud pública en el ámbito del mercado, ¿no? Y bueno, hay muchas personas que han trabajado, muchos académicos recientemente que han trabajado la desigualdad social ante la muerte, ante la discapacidad, y uno de ellos es Rodolfo Tuirán, que hizo una encuesta muy interesante en los 80s para determinar cómo las personas en el sector, en la clase social agrícola, la clase social proletaria o la burguesía, enfermaban y morían en distintos momentos. Y es porque hay una desigualdad que determina esto, ¿no? Entonces, en el proceso de producción, en el proceso en el que estamos inmersos en las actividades laborales, tenemos factores de riesgo y tenemos factores de protección. Y hay muchas personas cuyos factores de riesgo son muchísimo mayores que los factores de protección. Y es ahí donde tenemos que intervenir en la política pública, ¿no? Sin duda. Y fomentar desde edades muy tempranas oportunidades para que las personas no acumulen desventajas, sino acumulen ventajas. Y esto es sumamente importante en la acción política. Michael Marmot, que fue aquel encargado de todos los determinantes sociales de la salud en la Organización Mundial de la Salud desde el 2004, o sea, ni crean que fue el siglo pasado o fue este siglo, ¿no? Ya hablaba de cómo la salud y la longevidad de las personas está determinada por todos estos determinantes sociales, que ahora ya todo el mundo habla de los determinantes sociales, pero desde hace años fue un tema que estábamos impulsando muchísimo, muchísimo en las acciones de investigación y docencia que hacemos nosotros en la UNAM, y cómo las condiciones de pobreza, la precariedad, generan ocupaciones riesgosas de pronto en las personas que hacen. Por eso a veces, ¿se acuerdan? Nuestra estructura por edad y sexo era una pirámide, ¿sí? Y esa pirámide indica que en determinada edad todos los otros murieron, los que ya no aparecen en la pirámide. Y entonces, claro que es porque están las condiciones adversas en muchos países, ¿no? También enfatizó Marmot, y él trabajó muchísimo sobre un concepto que él utiliza, que es el status syndrome, ¿no? Este lugar que tienen las personas en el sistema productivo, ¿no? Y todas las personas, trabajen o no trabajen, estén empleadas o no empleadas en el mercado de trabajo, tenemos una posición dentro del sistema económico. Y esa posición, esa estructura, ese lugar en la estructura genera oportunidades y genera condiciones específicas para mantener la salud mental y la salud física, ¿no? Entonces esto es muy importante, porque por eso tenemos que rastrearles la trayectoria de estas personas, ¿no? Hay personas que han empezado a trabajar desde los 10 años y tienen ahora 80 años y no han parado de trabajar, ¿no? Porque su estructura de oportunidades ha sido muy débil, no les ha permitido acumular ventajas,
Y entonces nos explicamos ahora por qué tienen ciertas enfermedades y no tienen otras. Y entonces eso es sumamente valioso, es sumamente importante. Este diagrama lo retomo de mi querida Mirna Hebrero, que hizo una de las mejores tesis que yo he podido dirigir, ¿no? También hay otra tesis muy buena que es de Liliana Giraldo, pero esta tesis es muy hermosa también porque ella habla desde la perspectiva del curso de vida de los procesos de salud y enfermedad, ¿no? Entonces, cuando estamos atendiendo a una persona por su enfermedad, estamos viendo a una persona que ha acumulado desventajas en su vida, ¿sí? Y las ha comenzado a acumular desde que estaba en el vientre de su madre, quien seguramente pudo haber tenido alguna malnutrición, pudo haber vivido violencia o alguna situación de carga hereditaria, por ejemplo, ¿no? Después se consolida eso posiblemente en la infancia a partir de su estrato socioeconómico, de las condiciones alimentarias que tuvo en la niñez. Recuerden esta investigación tan importante que hizo Teresita Ruiz Pantoja en la UNAM, en del CRIM, en donde ella descubre el papel tan importante que tiene el hambre en la niñez en la población adulta mayor, por ejemplo, ¿no? La dinámica de la familia, si hubo maltrato, divorcio, situaciones de violencia, o si tuvieron redes de apoyo a nivel familiar. Luego todo lo que va también acumulándose en la juventud, en la adultez y finalmente pues en la vejez, si tenemos la suerte de sobrevivir todos estos procesos en la vida, ¿no? Entonces ahí es cuando tú ves esto cómo impacta y cómo es tan importante sensibilizarnos desde esta perspectiva en las personas, identificar o saber que tiene una historia cada persona, humanizar o personalizar a la persona misma, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Con esto que está pasando, los efectos que tienen las distintas poblaciones, no me voy a centrar únicamente en las personas mayores, sino quiero que pensemos también en las personas en la niñez, ¿no? Este confinamiento, cómo ha generado y está ya documentado totalmente el abuso y la violencia hacia ellos, la violación sexual, que es un tema que está muy ahorita en la discusión de Naciones Unidas, ¿no? Cómo en ellos se corre el riesgo de que se reproduzca la pobreza, en esa reproducción que Mayra Bubinic ha trabajado mucho, la reproducción generacional de la pobreza. Muchos de ellos están viviendo orfandad, ¿no? E inestabilidad familiar, sus padres se están divorciando de pronto, ¿no? Pueden tener, ya obviamente vamos a ver muchos problemas con la cuestión del rendimiento educativo, ¿no? El rendimiento en su preparación educativa y eso puede estar incentivando o puede estar originando unas primeras desventajas en el niño, ¿no? Y bueno, también está el tema con las personas en la adolescencia, ¿no? Que uno de los puntos más importantes es que han perdido el control del espacio y el tiempo, ¿no? Con la pandemia y en esa medida la planeación que tengan de su futuro. Y esto es muy importante porque crea más incertidumbre en una etapa ya de por sí incierta, ¿no? Que es esta juventud, la adolescencia. Muchos de ellos van a vivir un retraso del inicio de su trayectoria laboral y obviamente pueden también padecer desde otra mirada la inestabilidad del entorno familiar y del entorno social, ¿no? En las personas adultas, bueno, lo que vemos es un desempleo, ¿no? Ahorita se ha incrementado el desempleo, la pérdida del ingreso, los ingresos han disminuido mucho y esto obviamente reconfigura mucho el rol que cada persona tiene en su familia y en la sociedad. Muchas mujeres nos estamos sobrecargando de muchísimas actividades productivas y reproductivas, ¿no? Y entonces ya no nos da tiempo para cocinar como antes. Si tienes niños pequeños y tu etapa del ciclo familiar es temprano, pues tienes también la tarea de cuidar a los pequeños y cuidar también a los mayores. Hay generaciones sándwich que están cuidando a personas mayores, a personas con discapacidad y también a niños, ¿no? Hay situaciones de violencia por toda la incertidumbre que estamos viviendo. Hay una cuestión de deudas, de endeudamiento que están sufriendo muchas familias y también de pérdida de la vivienda.
¿no? No han podido pagar la renta y eso necesita obviamente que los estados, que los gobiernos intervengan para que no dejen a las personas en ese nivel de desamparo, ¿no? Las personas mayores, por su parte, también obviamente tienen una pérdida de movilidad fuera de casa y esto es muy grave. En todos los grupos de la población, en todas las personas, dependiendo de su etapa de vida, están viviendo esta violación de pronto de sus derechos humanos. No hemos avanzado tanto en este siglo con los derechos humanos y esta pandemia ha reducido muchísimo los derechos de las personas y uno de ellos es el de la movilidad, ¿no? El de la movilidad en todos los grupos, los grupos que mencionamos previamente. Obviamente en algunos hay un inicio temprano de la dependencia física, ¿no? El hecho de estar en casa y no movilizarnos como antes, de no poder ir a hacer ejercicio como antes, pues va a reducir nuestra masa muscular y obviamente nuestros huesos corren peligro, ¿no? Y eso obviamente después se puede ver reflejado a pesar de todos los ejercicios que uno quiera hacer en casa, uno va perdiendo el control de esos tiempos y de la actividad que estamos restableciendo. Entonces hay un deterioro de la salud física y de la salud mental. También ha disminuido muchísimo los contactos sociales y familiares y se han iniciado nuevas trayectorias de cuidado con el COVID, por ejemplo, en el caso de aquellos que lo hayan contraído y así, ¿no? Entonces, cada grupo de la población tiene distintos efectos sobre sobre su curso de vida, ¿no? Entonces, lo que también tenemos que resaltar todo el tiempo es que esta mirada está acompañada de la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Sin duda, toda la agencia es súper importante, pero tiene que estar en un entorno de los derechos humanos, ¿no? Por eso es bien importante siempre estar constantemente repitiendo esta necesidad de la defensa de los derechos humanos, porque es lo que nos permite crear oportunidades, aminorar desventajas, disminuir los riesgos y trabajar desde la acción pública para justamente crear condiciones distintas en los entornos. Yo, por ejemplo, soy una fanática de todo lo que está haciendo la SEDATU con Román Meyer, Falcón, y todo el cambio que está haciendo en muchos entornos físicos, en colonias depauperadas, y me parece que obviamente es el entorno físico, el entorno espacial, territorial, pero es sumamente importante cambiar toda esta cuestión relacionada con la calidad de vida, ¿no? Es cambiar, es dar oportunidades. Entonces, la sensibilización sobre las trayectorias vitales de hombres y mujeres tiene que ser una pieza clave en todas las acciones públicas, el desarrollo de capacidades para que las personas puedan modificar también sus trayectorias, ¿no? Y por eso también todos los insumos de capacitación, esto que estamos haciendo, pero que ustedes tienen que replicar con los grupos de las personas mayores y ellos a su vez con sus familias y con los jóvenes que viven y todas las familias que viven en sus hogares, ¿no? La capacidad de decidir, fomentar mucho la capacidad de decidir, fomentar la agencia, pues, ¿no? La agencia, pero con información, con asistencia, poniendo los programas a la vista de las personas. Es evidentemente sustantivo minorar, y eso lo he dicho toda mi trayectoria académica, porque yo tuve muchos profesores de toda América Latina que vinieron de los golpes de Estado y que llegaron a la universidad a enseñarnos que tenemos que disminuir los procesos de desigualdad social. No podemos mantener una sociedad donde haya el 50% de la población en condiciones de pobreza y haya el 40% de la riqueza de mi país concentrado en el 1% de la población. Esto es absolutamente injusto y es terrible. Pero no es suficiente con ver en las instituciones de salud, sino tenemos que agregar las instituciones educativas, tenemos que agregar a las instituciones que fomenten el empleo y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la justicia social, ¿no? Y eso es, sin duda, una de las tareas más importantes que hay que relacionar, que tienen que ver con el delito, que tienen que ver con la injusticia también en los riesgos laborales, que tiene que ver, por supuesto, con la reproducción de la violencia. Y esa mirada del curso de vida a mí me parece sustantiva porque nos recupera todo eso. Ahora, obviamente las instituciones tienen que vincularse unas con otras, ¿verdad?
porque tienen que tener conciencia de que unos están viendo una etapa, otros otra, y al final, ¿no? El INAPAM tiene que trabajar con el INJUVE con el DIF, todos tienen que trabajar de alguna manera con salud, pero también con trabajo y con educación, porque tienen que estar en la misma sintonía, y la misma sintonía es disminuir las desventajas que se acumulan en las personas en las distintas etapas de su vida. Y entonces también eso es muy importante en las políticas públicas, ¿no? Yo siempre digo que tenemos políticas públicas de vejez, hacia la vejez, y está muy bien, y hacia un tipo de vejez, quiero decirles, porque yo creo que tenemos que hablar de tener políticas públicas para las diferentes vejeces, ¿no? Yo creo, y hoy en la mañana lo comentábamos, tenemos una mirada de la vejez muy patriarcal, muy urbana, muy masculina, muy céntrica en la ciudad, ¿no? Muy heteronormativa, sumamente mestiza, ¿no? Y no vemos las vejeces indígenas, las vejeces LGBT, las vejeces diferentes de las mujeres, o sea, no vemos otras vejeces, ¿no? Y lo que por supuesto no tenemos es una política de envejecimiento. De eso no existe, y seguramente ahorita que lo lanzo, a rato van a salir un montón con esas ideas maravillosas que se les han ocurrido, pero necesitamos una política de envejecimiento que desde que la persona está gestándose en el vientre de su madre, ya desde ahí iniciar todo un proceso de seguimiento de que esta persona esté en las mejores condiciones y tenga la mínima exposición al riesgo. Porque lo que nosotros en la política social y en la investigación y como universidad pública hacemos, pues es justamente defender a las personas y a las poblaciones, ¿no? Entonces esto es muy importante. Por eso la vejez rural es sumamente importante, la vejez indígena, ¿no? Pensar también en las vejeces de las periferias, de esa pobreza urbana, que es muy importante también considerar. O lo que yo también he querido hacer es ver los vínculos transnacionales que tiene México con Estados Unidos, porque recuerden que allá tenemos 38 mexicanos, 38 millones de mexicanos, que son parte de los 130 que estamos acá, y que esos también han quedado totalmente desprotegidos en una exposición al riesgo impresionante por las recientes políticas de criminalización de la migración. Y eso me parece que es una responsabilidad que tenemos que asumir también. Por ejemplo, todo el tema de las vejeces con los desastres que aparecen y que ahorita, obviamente con el COVID y con las lluvias y con la neumonía y con la influenza, pues tenemos inmediatamente que trabajar sobre ello. Y los procesos del trabajo de los cuidados. Y eso se ha analizado afortunadamente gracias a Leticia Robles, desde hace casi 30 años, ¿no? Hoy todo el mundo habla de los sistemas de cuidados, pero ella empezó a trabajarlo todo eso desde hace 30 años, ¿no? Y ella ha establecido desde hace muchos años la importancia del trabajo de los cuidados, y hoy eso se ha retomado por muchas feministas que afortunadamente están en organismos internacionales y hablan ahora de estos sistemas de cuidados, pero desde la igualdad sustantiva. Y no solamente pensado para un sector de la población, sino pensado justamente desde una perspectiva de largo aliento, en donde se está también cuidando a los niños, a las personas con discapacidad, también cuidando a las mujeres y cuidando a las personas cuidadoras de los procesos de cuidado, ¿no? A mí me gusta mucho recalcar que cerca del 80% de todos los profesionales de la salud que están enfrentando al COVID-19 en México son prácticamente mujeres. Son mujeres que están desde la estructura más humilde de esta estructura laboral, que son las personas de mantenimiento, las que están sanitizando, los técnicos que están en los laboratorios, en la enfermería y, por supuesto, en la estructura cupular, como sabemos muy bien, en un sistema patriarcal como nuestro, el 70% de los médicos son hombres y el 30% mujeres valientísimas, brillantísimas, pero en la estructura general y en los trabajos de cuidados pagados o en los hogares, las mujeres representan más del 80%. Entonces, y esto lo sabemos por las investigaciones de cuentas nacionales que se han realizado en los últimos 10 años, representa aproximadamente el 17.7% del PIB, de un trabajo invisible, un trabajo en el caso de muchas mujeres que no se valora, que no se ve, ¿no? Hablamos de estos héroes ante COVID, pero la gran mayoría son mujeres que no se ven en
en las tardes, ¿no? Y entonces lo que únicamente voy cerrando para pensar que nuestras instituciones de salud tienen que estar, nuestras instituciones públicas en la política social, tienen que estar pensadas en proteger a todas las etapas de la vida, en disminuir las desventajas y sobre todo en estar vinculando todas estas otras acciones en los entornos físicos, en la salud, en el trabajo, en la educación. Recuerden que la educación no está al servicio del mercado de trabajo. La educación tiene que estar al servicio de la vida y la educación tiene que estar permanentemente en cada etapa de la vida, no solamente cuando ya tienes trabajo, sino incluso cuando ya lo tienes o no lo tienes, tú tienes que seguirte capacitando y educando. Entonces, el INEA tiene que seguir trabajando con INAPAM, educación, la SEP tiene que seguir trabajando con todos, con salud, con niños, con todo. O sea, tiene que haber una mayor coordinación en todos, pero esta coordinación puede a lo mejor servir en la perspectiva del curso de vida para que todos estemos enfocados en que hemos vivido 40 años de un sistema económico que aún no termina de desaparecer y que pauperizó el cuerpo de hombres y mujeres, empezó a generar riesgos acumulados en la vida de las personas. Y hoy México lo está viendo en contraste con otros países del mundo, las generaciones jóvenes tienen un riesgo acumulado de multimorbilidad. Y multimorbilidad que, como ustedes, y lo han dicho muy bien el doctor Gatell, no es algo que ellos hayan decidido propiamente o es algo que venga aleatoriamente por el gen mexicano. No, no. A ver, hay una estructura social y una dinámica comercial y hay una dinámica política que vivimos los últimos 40 años y que no termina de desaparecer todavía y que nos generó obesidad, precarización del mercado de trabajo, bajos ingresos, una fragilidad social que genera un envejecimiento de nuestra población con muchos riesgos acumulados, ¿no? Y entonces esta es la parte que yo quería compartirles con ustedes en estos seminarios y que me parece que podrían pues enriquecer sus acciones y lo que están haciendo a nivel de la política pública, ¿no? Y aquí termino y son las 12:29. ¿Ve qué exactitud? ¿Eh? Muchas gracias, doctora. Creo que la Ana Gamble quiere mencionar algo. Adelante, adelante. Me silencio. Gracias. Hola, querida Verónica. ¿Cómo estás? ¿Sí me oyen? Pues sí, te oímos perfectamente. Fascinada, me salí del banco y me conecté ahí en el carro porque no me quería perder nada de lo que hablas, porque como tú y algunas colegas no tienen desperdicio. Todo lo que hablan me llena muchísimo y me guía muchísimo. Creo, Verónica, que es la primera vez que te oigo en el tema de curso de vida. Estos temas, como tú dices, que agarran moda y que nada más los repetimos y los ponemos porque se oyen muy bonitos, me fascinó y esto pues lo voy a compartir con Elsa y con el otro equipo que hoy estaban con muchas cosas porque pues siempre hemos reconocido toda esta, digamos, este acervo tuyo y esta actualización que nos ayuda mucho y que pues que quiero agradecer y que es un privilegio que hayas aceptado, que sé que somos carnalas, pero también es para mí importantísimo el que compartas esto con nosotras y nosotros. Y pues comentar que sí estamos, bueno, pues trabajando en el INAPAM en lo más vinculado interinstitucionalmente. Está el Comité Técnico ahora de Coordinación de la Política Nacional en el que están 32 instituciones trabajando con un gran entusiasmo y una gran, digamos, sí se evidencia un desconocimiento del tema del envejecimiento, pero estamos tratando de incorporarles y de que colaboremos en hacer una política pública, un plan de trabajo, un programa de trabajo tenemos 5 mesas que ya te lo platicaré, 5 subcomités de una manera riquísima.
y creo que es un parteaguas que espero que nos dé tiempo como concretar, ¿no? Tú mencionabas el tema de INEA. Sí, INEA está bien, pero queremos entrar desde la SEP, ¿no? Porque el INEA tiene una visión como muy parcial del tema de la educación y de la educación desde esta visión de cómo habilitarte en la vida para que te incorpores a una vida productiva, y nosotros pues queremos que haya una formación desde la SEP, desde la UNAM, desde que no nos hagan espacios especiales a las personas mayores, sino que nos abran todos los espacios con el tiempo que querramos, y que ahora ya no tenemos prisa ni nos urge salir de la carrera cuando entramos, como pasa cuando éramos más jóvenes. Y estamos trabajando muy rico con la SEP, y nos acercaremos con ustedes para que haya desde la educación superior también esta incorporación, porque finalmente estos años de más esperanza de vida después de los 60, pues uno de los nichos más ricos que puede haber es el continuar formándote, ¿no? Más allá de llevar una vida laboral, ¿no? Y creo que eso es lo que mundialmente ha estado como tomando mucho más fuerza. Entonces, el tema anotaba yo el tema de las vejeces. Bueno, también en las vejeces están las personas con discapacidad, están las personas con síndrome de Down, están, ¿no? Todos estos que tenían una esperanza de vida muy reducida y que hoy por hoy ni siquiera las incorporamos o las consideramos, y tenemos que trabajar, buscarlas, ver cuáles son sus condiciones y, por supuesto, como tú decías, toda nuestra visión, verlo con una perspectiva de curso de vida desde los inicios de la vida, porque ya nosotros los pescamos a partir de los 60, pero es cómo podemos ir interfiriendo en anterior. En los 60 aún tienen, como tú bien sabes, cerca de 20, 30 años de su curso de vida. O sea, que es un precioso. En estas estoy, exacto, pero mucha de la población, como tú bien sabes, cerca de 12, 13 millones de personas están en distintas etapas de este gran grupo de población, pero que aún, obviamente, todo se puede invertir perfectamente para esa vida, para esa calidad de vida. Por supuesto. Y esto que te decía yo, que es muy importante, porque nosotras mujeres, también estamos muchas mujeres al frente de estas temáticas, ¿no? Y entonces, en este ambiente a veces reproducimos mucho el machismo también desde las mujeres, ¿no? Y estamos siempre valorando más lo que digan los médicos a lo que digan de pronto los científicos sociales. Y ojo, la mirada de la vejez, de las vejeces, es nuestra, de la gran mayoría de las mujeres que estamos trabajando. Yo a veces con mis amigas trabajadoras sociales, es que me dicen, es que el trabajador social es tal y tal. No, perdona, la trabajadora social. Así es. Entonces, recuerden que la vejez, como la hemos visto en los últimos 30 años y como la hemos conceptualizado, es una vejez masculina. Acuérdense cómo se le dice adulto mayor. A ver, no, persona mayor, persona adulta mayor. Es masculina, es céntrica, urbana, mestiza. Entonces, tenemos un paradigma bien colocado desde las propias instituciones que tenemos que desconfigurar, porque estamos dejando a mucha población totalmente fuera. Por eso digo que las vejeces, ¿no? Porque son las distintas maneras en que las trayectorias de vida han determinado cómo vives tu vejez, cómo está tu vejez ahora, ¿no? Así, mira, hay algo bien importante que acabas de mencionar, que estamos reiterando, y bueno, te menciono esto de este subcomité, por esta visión de que, como dices tú, de los médicos que nada más van viendo cuánto vas perdiendo, ¿no? Y, no me repetiste las 3 palabras, tienes deterioro cognitivo leve, ¿no? O sea, entonces, ¿sí me entiendes? Sí, cómo vamos totalmente. quitándole esa hegemonía, o cómo incorporamos esa hegemonía a toda esta visión social, que este grupo, hay que transformar esa hegemonía. Así es, yo quiero platicar contigo de esto, de este comité, estos subcomités, porque está siendo riquísimo y está metiendo una perspectiva, digamos, en todos los temas muy distinta. Y el tema indígena, que ha estado colaborando, bueno, Adelfo Regino, pues era carnal de Eugenio, mi marido, ¿no? Entonces, he tratado de estar muy cerca de ellos y de ellas también, que es gente bien interesante, pero son muy poquitos y no pueden participar
participar todo lo que uno quisiera. Y sí me quiero sentar con ellos porque hay toda esta visión, como pasó cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se nos olvidó mencionar a los viejos, y entonces que no había tantos viejos, no me jodas, o sea, ¿no? Bueno, Entonces, mira, no te desesperes, porque acuérdate que Mary Wollstonecraft hizo un escándalo porque también en los derechos universales del hombre, como se le llamaba en ese momento, también claro, a la mitad de la población. Entonces, así es. Mary Wollstonecraft habló de los derechos universales de las mujeres, porque no nada más olvidaron a los viejos, olvidaron a los indígenas. Sí, exacto. Los humanos del hombre están centrados en una visión absolutamente patriarcal. Y yo Y creo que sí. nosotras tenemos que justamente reconfigurar eso. Estamos ya posicionadas a nivel internacional en tantos aspectos que hay que retomar esa crítica a nuestros colegas, compañeros en la lucha, pero que no se dan cuenta que ellos están situados en una posición de privilegio que no es la de las mujeres y que no es la de los hombres, la de los viejos, y que tampoco es la de los indígenas, y tampoco Exacto. es la de los que están en una orientación sexual distinta. Entonces, como nuestro país es tan diverso y tan maravilloso, tenemos que defender esa diversidad desde la perspectiva de los derechos, sin duda, pero con una mirada, y si queremos los derechos humanos, tenemos que cuestionar el patriarcado. Eso no hay duda, no hay duda. Pues sí, sin duda. Y otro tema que venía a colación es el tema indígena, ¿no? El tema indígena de que esta esperanza de vida en ocasiones muy reducida en varias zonas de México o en muchas zonas de México, es así como, bueno, pues como tienen poca esperanza de vida, entonces bueno, investiguemos qué está pasando con la población, por qué tiene esa esperanza de vida tan reducida. Y entonces estamos como entrando a estos nichos, la diversidad sexual Está muy también, fácil, ¿no? son todas las desigualdades acumuladas No, me, naturalmente de 500 años atrás, imagínate. ¿Cómo no van a tener esperanza de vida reducida si los hemos quitado de su territorio, sus recursos naturales, sus formas de vida tradicionales? O sea, es muy fácil, pues, identificar todo lo que no hemos hecho con los grupos indígenas. el tema aquí es, lo que tú estás diciendo es cómo los ponemos a la luz, cómo los metemos en un escenario de importancia, de inclusión, para ir como desmadejando todas estas, como tú dices, todas estas desigualdades que han generado estas situaciones y que no son naturales, ¿no? Yo en Comachuén estuve hace 30 años y decían, se murieron tantos niños de sarampión, pero aquí es costumbre, ¿no? Y entonces, ¿cómo rompemos? Digo, esto es hace 30 años, pero ¿cómo rompemos con todo Imagínate esto? toda la naturalización de la muerte, que también hay muerte materno-infantil y de los niños, ¿no? Y en Australia, fíjate, hubo una investigación muy bonita que hizo una demógrafa, ahorita me voy a acordar de su apellido, que ella decía, en todo el mundo se mueren más niños que niñas a nivel infantil, en todo el mundo, ¿no? Y entonces, pero ella en el grupo de aborígenes, como se les denomina a los grupos originarios, pueblos originarios en Australia, pasaba al contrario. Morían más las niñas, no morían más las niñas. Entonces, ella investiga qué es lo que está pasando, si es un problema de la información, si es un problema del dato, qué diantres está pasando. Y lo que descubre es que en los pueblos también se realizan usos y costumbres que afectan más a ciertas poblaciones que a otras. Y entonces ella lo que ve en la observación cualitativa es que a las niñas se les da muchísimo menos alimentos que a los niños. Y entonces las niñas se enfermaban más desde que eran chiquitas. Entonces, y esos eran usos y costumbres. No había una norma, sino estaba también instalado en las prácticas culturales de ciertos grupos, ¿sí? Entonces, todo eso que hemos naturalizado, tenemos que sacudirnos, pero pensar que muchas de nuestras instituciones públicas estaban escritas por hombres que miraron los procesos desde la visión masculina, patriarcal, mestiza, obviamente, no vieron a los indígenas, ¿no? La visión heteronormativa, no vieron a las personas con orientaciones distintas a la heterosexual, lo vieron desde la preocupación del adulto mayor, del hombre, ¿no? Lo vieron desde muchas instancias, incluso céntricas en las ciudades y no en las zonas rurales. Entonces, tenemos que cuestionarnos todos esos sesgos que naturalizamos durante años, casi 40 años, por ejemplo, del INAPAM, ¿no?
y de otras instituciones. Entonces, no estamos viendo esa parte, pero tampoco estamos viendo las trayectorias de las personas y todos los procesos de desigualdad que fueron acumulando, ¿no? Así es. Pati, por favor, que... Ok, pues muchas gracias por comentar o discutir ahorita estos temas. ¿Le podría hacer algunas preguntas que escribieron las personas, doctora? Por supuesto. Uno pregunta que en tema de educación de las personas adultas mayores, ¿qué políticas públicas se han creado a favor? Mira, desgraciadamente yo creo que muy pocas, ¿no? Muy pocas, ¿no? No conozco, realmente fíjate que ahí es un paradigma también interesante que tenemos que desmarcar, que movilizar, que sacudir, desempolvar. Y es que la educación en nuestro país está pensado en función de los entrenamientos para el mercado de trabajo, ¿no? No están pensados desde la universalidad de la educación. Entonces, se piensa únicamente, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes o en los adultos jóvenes, en función del mercado de trabajo. Hay mucha política que está basada en una visión totalmente productivista, ¿eh? Pensando en que la población es un instrumento de crecimiento y desarrollo, y la población no es eso, la población es población, son personas. Es una sumatoria de personas que no necesariamente están o necesita el Estado estar pensando que van a ser los trabajadores o que, como se dice, los niños son los trabajadores del futuro. A ver, los niños son niños y las personas mayores son personas mayores. Entonces, a ver, esto es muy importante porque yo creo que la educación se tiene que desmercantilizar y pensar la educación desde el ámbito más humanista de la existencia y de la creación. Tenemos mucho arte, mucha cultura. Todos los valores están focalizados en el mercado de trabajo. La noción del éxito, ¿no? Hasta hay esta cuestión del envejecimiento exitoso, ¿no? Que a mí me cae regordo, no por el concepto mismo, por lo que trae, sino por la idea de éxito, porque es tan relativo en un sistema capitalista que uno piensa el éxito. ¿Qué es el éxito? Tener 2, 3 autos, una casota. ¿Cuál es el éxito? El éxito está basado en el tener y no en el ser, en lo que hacemos, en lo que nos nutre como personas. Podemos, como en muchos países, vivir en una casa muy pequeñita, muy sencilla, pero tienes una riqueza humana, valorativa, porque lo que es importante es lo que tú eres, no lo que tú tienes, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, estamos en una sociedad donde nos hacen valorar más este status syndrome que decía Michael Marmot, el estatus que tienes en la sociedad. Entonces, tenemos que cambiar los valores que tenemos y ahora lo vemos todos los días con los crímenes de corrupción que hay, cómo se valoró ese status syndrome, ¿sí? Ese posicionamiento económico en la sociedad y no lo que eres. En vez de que estemos hablando a lo mejor de gente valiosísima como Rosario Ibarra de Piedra, como Rosario Castellanos, como mujeres mexicanas, Leona Vicario, no, estamos en la mente con esta visión de la corrupción, del estatus, del éxito. Entonces, tenemos que hacer que nuestra educación entre en unos circuitos completamente distintos y acompañarlo durante toda la vida, porque tú puedes haber tenido muy mala educación primaria, pero la educación secundaria te repara la educación primaria. Y si no, tenemos que, también sabes que algo que me gusta mucho en la universidad es que había un programa, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero era como de reparar esos errores que tuviste de educación previa. Por ejemplo, si tuviste en trabajo social, por ejemplo, muy malos maestros de matemáticas, bueno, ponerte ahí, determinar cuáles son esas áreas débiles que tú tuviste en tu vida. Porque no es que tú no seas buena para, no tuviste ese como entrenamiento que te ayudó a superar esa desventaja. Entonces, claro, abrir programas de matemáticas, pues para trabajadoras sociales, ¿no? ¿Por qué la gente no habla otros idiomas? Ay, pues es que mis maestros eran terribles y yo pues soy muy tonta para eso. No, es que no tuviste ese entrenamiento porque estuviste en una esfera distinta de pronto. Entonces sí tenemos que cambiar toda la parte de educación y todo eso lo podemos enriquecer maravillosamente. Acuérdense, la gran mayoría de las políticas sociales de nuestro mundo es educación. La segunda es educación y la tercera es educación.
Ok. Muchas gracias, doctora. Y también, bueno, hay varias preguntas. Yo creo que hacemos otras 2 o 3 por el tiempo, a menos de que usted nos diga que no hay problema. No, son las 2. Ya hacemos más. Ok. No, está bien, lánzalas. Yo las reagrupo todas. Ok. Si quiere le digo como varias y usted les contesta. Ok. Una es, ¿de qué manera las personas mayores pueden organizarse y aportar toda la experiencia que tienen para mejorar las condiciones actuales? Eso es fantástico. También preguntan, ¿cómo hacer que la historia familiar no la siga cargando la persona mayor y pueda romper con programaciones negativas repetitivas? También preguntan que cuál sería el sector o sectores sociales más idóneos para prevenir que se acumulen riesgos durante el curso de vida. ¿Cuáles son, perdón, la última? ¿Cuáles son los sectores sociales más idóneos para prevenir que se acumulen riesgos durante el curso de vida? Y también preguntan a qué se referirían con enfermedades sociales. Listo. Ok. Bueno, yo creo aquí hay una cosa que voy a decir que me parece maravillosa, ¿no? Cuando a veces los jóvenes me preguntan, es que ¿qué vamos a hacer ahora con esta como gran depresión, como esta gran crisis? Y yo siempre les comento de una anécdota muy bonita con una alumna que trabajó Tabasco, con las inundaciones de Tabasco, y ella fue a campo y ella pensaba cómo las personas mayores han sido tan lastimadas en este desastre con las inundaciones de Tabasco, ¿se acuerdan, no? Y entonces ella fue al campo, hizo muchas entrevistas y tomó tantas fotos tan bonitas. Todo eso se perdió, desgraciadamente. Pamela Dalucio, si me está oyendo, le mando un beso. Una alumna brillantísima también. Y ella descubrió, y en todo su proceso, porque ella es psicóloga, ella descubrió una cosa maravillosa. Las personas mayores acumulan todas también esas ventajas y esas resiliencias y esas experiencias exitosas frente a los desastres. Entonces, lo que pasaba en Tabasco, en Villahermosa, es que las personas mayores calmaban a muchas personas jóvenes y a los niños frente a la inundación que para ellos a lo mejor era la primera o la segunda vez que lo vivían. Y entonces a mí me gusta mucho poner este ejemplo porque yo creo que este concepto de generatividad maravilloso de Erickson, de la psicología de Erickson, y que ha utilizado mucho Feliciano Villar en toda su investigación, y que lo vemos en la participación de las personas mayores en la sociedad, es algo que tenemos que seguir estimulando muchísimo. No desde una perspectiva utilitaria, obviamente ellos gozarán si quieren hacerlo o no, pero las personas mayores no nada más acumulan desventajas, sino también acumulan grandes experiencias de éxito, ¿sí? Yo, por ejemplo, obviamente, también en mi memoria, ya soy casi una persona mayor, me falta bien poquito y me da mucho gusto, es como frente a una crisis económica uno piensa estrategias para ayudar a otras personas o piensas en proyectos que de pronto puedan servir porque lo viste hace 20 años y piensas en cosas que a lo mejor los jóvenes no vieron, ¿no? Entonces, imagínate que tenemos un banco en nuestra sociedad, que yo llamo, le digo siempre a Zarevsky, tú hablas de las reservas cognitivas, pero yo hablo de las reservas generacionales. Tenemos un banco, una reserva generacional de personas que han vivido 40, 60 años de crisis y han salido adelante y han superado tantos temas. Ellos, como María Sabina y como tantas mujeres maravillosas, nos han legado, nos pueden legar esos conocimientos a las siguientes generaciones. Por eso cuando vemos estos vínculos intergeneracionales, uno a veces siempre ve, ay, es que cómo los jóvenes ayudan a las personas mayores. Mira, le están enseñando la tecnología, ¿no? Sí, es cierto eso es muy valioso, pero también las personas mayores enseñan sobre aspectos estratégicos de cómo ver la vida, de dar proyección también, porque fíjense, el curso de vida no nada más nos permite ver hacia atrás, también nos permite planear hacia el futuro, planear nuestras trayectorias, identificar transiciones que no queremos, por ejemplo, vivir pronto, como una transición a la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, también lo que hacemos es postergar lo más posible ciertas transiciones porque tenemos agencia y porque nos recuerdan que tenemos ese poder de decisión. Y entonces, el curso de vida, o sea,
Sí, estamos viéndolo con las personas mayores y en el envejecimiento futuro, pero también está el envejecimiento pasado, perdón, pero también está el envejecimiento futuro que le estamos transmitiendo a los jóvenes. Entonces yo siempre les digo, calma, calma, porque hay muchas estrategias maravillosas que hay que recuperar. Cuándo sembrar, cuando está la luna llena, como todas esas cosas que nosotros a lo mejor en la vida urbana hemos perdido, pero que del campo podemos rastrear, ¿no? Los saberes de las parteras, por ejemplo, el cuidado a la salud con las, ahora que vemos que analizan tan maravillosamente en el Secretaría de Bienestar con las hierbas, por ejemplo, recuperar nuestra alimentación en las crisis. O sea, no todo es carne. ¿Mm? Tenemos otros alimentos maravillosos que esos, por ejemplo, nada más desde esa perspectiva, poder recuperarlo ya es una cosa fantástica. Entonces, eso es la generatividad, que aunque es una definición un poquito larga, yo siempre lo identifico como la productividad generosa, ¿no? Generar productividad, pues, una generosidad productiva. Y la otra cosa tiene que, a ver, ¿cómo reprogramarnos? Y esto es súper importante. Yo lo que he podido ver en terapia, pero también lo he visto en algunas trabajos, modelos de intervención, como le llaman las trabajadoras sociales, es cómo podemos reprogramar y darnos una explicación de los mandatos que nos impusieron social y familiarmente, ¿sí? Y que vamos trayéndolos atrás, pero fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta y explicarnos, ¿no? Que no es que, mira, el otro día una amiga me decía, estábamos platicando y me decía ella, es que yo creo, Vero, que mi madre al final nos dijo una vez que todos nosotros nacimos de violación, ¿no? Y yo así como, o sea, claro, o sea, la mamá, o sea, las prácticas conyugales hace 60, 70 años eran tan violentas para las mujeres, ¿verdad? Y entonces tú no te explicas cómo tenías esa dureza con tus hijos y esa dureza en la vida, ¿no? Y entonces uno piensa que así es, porque así es, y no. Resulta que estas personas nacieron de violaciones, de su propio padre, de su propio esposo, pues de la pareja, porque así era como natural, ¿no? Pues es tu esposo, hija, pues tienes que dejarte. No, no es natural, no es normal y genera repercusiones. Pero todo eso lo tenemos que procesar, que entender y que desprogramar esos mandatos que, por ejemplo, en el caso de las mujeres cuidadoras, pareciera que son ellas las que tienen que cuidar. No, no. Hay muchos hombres que también cuidan. Y eso yo lo vi desde mi tesis de doctorado, como también es mucho menor la proporción, pero hay muchos hombres que también cuidan. Entonces tenemos que investigar también qué es lo que esos hombres en su masculinidad resignifican para también cuidar, ¿no? Entonces hay esas partes. Y la otra, todos los sectores, que pueden, todos. Mira, fundamentalmente yo creo que la educación es clave, ¿no? La educación es lo que nos incentiva en ese primer principio del curso de vida, que es estimular nuestro desarrollo humano durante todo el tiempo que vivamos, hasta el último suspiro. Entonces, la educación para mí es muy importante, pero sin duda tenemos que tener un cuidado en la prevención de enfermedades, tenemos que tener, obviamente, atención médica adecuada, ¿no? Tenemos que tener una concientización transversal de los derechos humanos de las personas y una transversalización de la perspectiva de género, porque el 50% de la población mexicana que somos, y en el mundo, que somos mujeres, estamos sosteniendo casi todo el mundo, ¿sí? Y esto es muy importante. Entonces tenemos que compensar todo lo dañado que todo el daño que hemos hecho en las poblaciones anteriores, en las poblaciones mayores, en las poblaciones durante todo el tiempo anterior, el tiempo pasado. Tenemos que reparar los daños históricos. Y eso es más trabajo, porque no nada más tenemos como instituciones que preparar el presente y programar el futuro, sino que también tenemos que reparar el pasado. Entonces, y eso es a nivel estructural, ¿eh? No es nada más terapéutico, es a nivel estructural. Entonces, los retos que se tienen ahora en este gobierno, pues son retos sumamente encomiables,
históricos sin duda, pero que son multisectoriales. Es el trabajo, la educación, es salud, es todo lo que tiene que ver con la cultura. La cultura es esencial. La cultura no es un lujo, es un derecho absoluto. Todo lo que se tiene que hacer con el medio ambiente, por Dios. Ay, pero es que ¿qué tiene que ver con la población? Claro que tiene que ver con la población porque vivimos en un medio ambiente. Respiramos aire, tomamos agua. Y por supuesto, yo no puedo entender mi preparación en lo que he hecho sobre personas mayores, sobre la vejez y el envejecimiento, si no tengo un compromiso activo con las causas que reduzcan la desigualdad. Y creo que todos tenemos que transversalizar nuestras expectativas también y acciones en la vida. Yo no puedo pensar, no, como esos indígenas no me toca, no me puedo burocratizar en mi conocimiento, no, eso tiene, porque me tiene que tocar. Lo que pasa con las niñas me toca también. Lo que pasa con el medio ambiente y con los árboles y con el agua y con me toca, nos toca a todos. Entonces está muy complejo, pero quiero decirles que es apasionante y yo los invito a que lo repensemos todos y realmente hagamos un gran equipo de trabajo en donde la visión patriarcal disminuya, ¿no? Y donde fundamentalmente trabajemos de manera horizontal unas con otras y no bajo una jerarquía impuesta por los hombres. Y con todo respeto lo digo porque aunque hay hombres maravillosos que trabajan junto a nosotras, hay otros que utilizan nuestros trabajos para posicionarse políticamente y reproducimos nosotras mismas las relaciones de poder. Muchas gracias, doctora. Ha sido maravilloso escucharla. Bueno, hoy y siempre. Muchísimas gracias.